Así como John Rawls es uno de los filósofos importantes que pensó la democracia en sentido liberal, con su obra fundamental que se llamó Teoría de la Justicia y después con su liberalismo político, Charles Tilly fue un sociólogo importante del pensamiento democrático y escribió un famoso libro que se llamó Democracia, donde desarrolló dos ideas fundamentales. La primera idea es aquella según la cual un Estado puede tener dos características fundamentales: tener capacidad y ser democrático. Tener capacidad supone tener la fuerza suficiente como para poder hacer cumplir el imperio de la ley y tener sus instituciones dentro de todo el territorio de un Estado nacional, como por ejemplo, qué sé yo, estados como Estados Unidos y otros estados afines, que son estados que tienen cierta fortaleza, la capacidad y control sobre, por ejemplo, la fuerza pública y otros tipos de instituciones. Eh, y, por ejemplo, existen estados que tienen poca capacidad, como el ejemplo que él presenta de Jamaica, donde el Estado no tiene la fuerza suficiente para controlar la población, para controlar la delincuencia y menos para controlar la propia fuerza pública y la policía. Quedan fuera del control del gobierno y del Estado. Pero por otro lado aparece la idea de democracia, que es una idea importante para Tilly. Esta idea de democracia supone que la misma capacidad de cada ciudadano de tener influencia en el poder, influencia en el gobierno. Entonces, un Estado es democrático cuando los ciudadanos tienen la misma capacidad de poder influir en el gobierno, influir en las políticas públicas, influir en las leyes. A partir de ese punto aparece en dos procesos que son contrarios. El primero es el proceso de democratización, donde se busca justamente que esa relación de igualdad se vaya logrando, se vaya acortando la desigualdad de influencia. Y por otro lado aparecen los procesos de desdemocratización. El proceso de desdemocratización es aquel en el cual se van ampliando los márgenes de desigualdad en la capacidad de influir en las políticas públicas, influir en el gobierno o influir en el Estado. Entonces, una sociedad democratizada es una sociedad profundamente desigual, donde finalmente el gobierno o el Estado o las políticas públicas terminan representando los intereses de los grupos que tienen más influencia. Una sociedad más bien democratizada o que está en procesos de democratización es aquella en la cual eh, las personas, los ciudadanos, comienzan a tener la misma capacidad, el mismo poder para poder influir, y es una sociedad más igualitaria, menos donde el abuso de poder se va disminuyendo paulatinamente. Entonces, esa idea de democracia de Chile tiene una característica fundamental que se expresa bajo una forma muy particular que hoy en día se conoce como republicanismo, donde justamente aparece esta idea de democracia radical, es decir, esa democracia
que surge desde las bases de la sociedad y que a través de instituciones comienza a articular no solamente las mismas leyes y las reglas de las instituciones, sino las leyes políticas y las reglas de la sociedad. Es un proceso de democratización, es un proceso de republicanización, definitivamente, sin lugar a dudas, y eso conecta la teoría de Tilly con el pensamiento clásico republicano, por ejemplo, de Kant, o el actual como los de Rainer Forst o Philippe Petit. Bien, si les ha parecido interesante este material, denle like, suscríbanse para recibir más información sobre estos elementos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.